Bien, hermanos, vamos a continuar con la palabra de Dios y vamos a seguir hablando del tema de la oración, que es el que hemos estado viendo en este mes. Yo quiero enseñarle algo sobre este tema que quizás le va a mover un poco o quizás un mucho. Le voy a enseñar algo que está ahí en la palabra y que regularmente hemos creído cosas porque así nos han sido enseñadas. De hecho, yo mismo he tenido que hacer ajustes en algunos detalles. Y esto, hermano, no significa necesariamente que estemos mal lo que va a escuchar, sino que a veces necesitamos corregir una parte de nuestra creencia y poder ir en un tono más enfocado hacia lo que la Biblia nos dice. Entonces, por favor, no se sienta mal si de momento usted dice: ay, pastor, yo siempre creí otra cosa. No hay problema, para eso estamos aquí, para aprender, para poder recibir del Señor las cosas. Entonces, hermano, no, hermana, no, por favor, no se sienta mal. Por favor, reciba esto. Ahora, si alguien dice: pastor, pues no estoy de acuerdo, pues está bien. No tiene que estar en todo de acuerdo conmigo. Aprenda, vamos a aprender algo esta tarde. Yo quiero hablarte en esta tarde de los impedimentos a nuestras oraciones. ¿Qué cosas pueden impedir la respuesta a mi oración? Lo he dicho anteriormente, se los comenté, de que nosotros somos una generación de creyentes que está más preocupada por lo que dice que por lo que es la oración. Es decir, estoy más preocupado por lo que digo en mi oración que por lo que es la oración. Y yo necesito reenfocar eso a la luz de la Escritura para darme cuenta de qué espera Dios de mí en esto. Hay cosas que van a impedir la respuesta a mi oración. Eso usted debe de saberlo. Hay una que es totalmente obvia, de esa no voy a abundar, solamente la voy a mencionar, y eso es pecado. Cuando usted y yo estamos en pecado y no nos arrepentimos, eso impide la respuesta a mi oración. ¿Sí? Estoy falto de santidad y el Señor no escucha ese tipo de oraciones, es decir, no les da respuesta. Así que, hermano, de eso ni hablar, me refiero, eso debe ser claro en todo creyente, ¿correcto? Varones, hay algo que usted y yo tenemos que saber, los esposos. Dice la Escritura en Primera de Pedro que debemos tratar bien a nuestras esposas como a vasos más frágiles, con toda dignidad, con toda honra. ¿Se acuerda para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo estoy tratando mal a mi esposa, si yo le estoy quitando su dignidad, si yo no la veo como realmente Dios la ve, créame que la oración que estoy haciendo no está llegando delante de Dios y Dios no la va a responder. Y eso es claro ahí en la Biblia. Así que, varones, eso es algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Trato bien a mi esposa y eso de alguna manera me hace estar en paz con Dios y saber que cuando oro a Él me responde en mi clamor, en mi oración. Pero lo que quiero hablarte, hermano, es de algunos aspectos que no hemos considerado del todo, sino que simplemente nos han llegado de oídas. Es decir, alguien lo comentó, alguien lo dijo, alguien dio una enseñanza, alguien quizás también aquí vino y lo enseñó de esa manera, pero vale la pena volver a recuperar y detenernos en aspectos de pasajes de la Biblia que hemos conocido desde hace tiempo, pero que necesitamos, hermanos, nosotros en verdad volver a estudiar. Así que de esto quiero hablarte. Lucas capítulo 18, por favor. Lucas 18. En la parábola del fariseo y el publicano. Versículo 9. Lucas 18 a partir del 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Quizás nuestra primera reacción ante esta escena es fácilmente previsible, es decir, es obvia. Nos molesta que alguien
pueda llegar a un templo y orar de esa manera. ¿Cómo es posible que un hombre sea tan ciego, tan orgulloso y que se haya atrevido a elevar tal monumento de vanidad en la oración delante de Dios? ¿Cómo es posible que alguien ore así? ¿Cómo es posible que alguien solo se esté mirando a sí mismo, se esté viendo a una persona a sí misma y no considere lo que realmente importa? Pues mira, hermana, mira, hermano, realmente no debiera asombrarnos tanto, porque en ocasiones nosotros podemos llegar a orar igual. Olvídese de lo egocéntrico de cada frase que él dijo y vea esto: hay oraciones que no están dirigidas a Dios, las hemos dirigido a nosotros mismos. Sí, ¿a qué me refiero? A que tenemos tanto que decirle a Dios y tenemos tanto que pedir que a veces en las muchas palabras siempre habrá desaciertos. Y es que a veces, hermano, yo oro y no es fe lo que manifiesto, sino lo que dejo claro en mi oración, en mis palabras, es que, Señor, te estoy pidiendo esto porque ya me lo merezco, porque ya me toca. Porque mira, Señor, estoy diezmando, estoy orando, estoy yendo a la iglesia. Es más, Señor, este mes fui todos los domingos, como que ya me lo merezco. De tal manera, hermano, que este tipo de oración es una oración egocéntrica. Es egoísta, me estoy viendo a mí mismo, me estoy viendo a mí misma. Estoy viendo mis logros. ¿Notaste al fariseo? Los fariseos eran los doctores de la ley, eran los estudiosos de la ley. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. De tal manera que el que sabía la ley, el que sabía cómo eran las cosas, es el que estaba orando equivocadamente. Y el que, entre comillas, no sabía cómo eran las cosas, fue el que realmente honró a Dios. El caso es que él dice: mira lo que no soy, Señor. No soy adúltero, no soy borracho, no voy a los antros, no hago esto y no hago. Casi está diciendo: yo sí, yo sí, yo sí, los otros no. Los que se sientan a un lado mío son una bola de pecadores, los que están allá, y entonces, pero yo soy diferente. Eso es demasiado egoísta. O sea, ¿de qué trato de presumir? ¿De piedad? ¿Estoy tratando de sobresalir? No, hermano, a veces así lo vemos. Señor, yo quiero que me sanes porque ya he orado, Señor, ya oré, ahora sí ya sáname. No, hermano, no funciona así. Señor, es que yo creo que ya deberías de responderme. Tengo más de un año orando. Además, junté a varios hermanos, oramos juntos y ahora tendrías que responder ya, Señor. Desgraciadamente, con todos los movimientos actuales o con el movimiento actual acerca de orar y de todo este asunto de atar, desatar y arrebatar, hemos perdido de vista esto, hermano, que Dios sigue siendo soberano y que Él no está obligado a nada conmigo. Dios no le debe nada a nadie. Él sigue siendo Dios y sigue sentado en su trono y sigue gobernando y sigue teniendo el control de todas las cosas. Es muy fácil, hermano, que nuestras oraciones estén ocupadas en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gustaría. Pero ¿quién se preocupa por el reino de Dios? ¿A quién le interesa que el evangelio sea proclamado? ¿A quién le preocupa a los que se están perdiendo? ¿Cuánto tiempo oro por eso? Entonces yo tendría que también cambiar un tanto mi oración. Hermano, Dios sabe que necesitas para pagar tus deudas. Y eso creo que Dios lo tiene claro. Pero ¿por qué no empezar a pedir otra cosa? Señor, que la iglesia se levante y sea una luz en medio de la colonia y en todo San Nicolás. ¿Por qué no orar así? Señor, que nuestros jóvenes, nuestros ancianos, todos los que somos parte de esta iglesia, vivamos una vida santa. Muévenos, Señor, a vivir en santidad delante de ti, a honrarte, a buscar tu rostro cada tiempo, cada instante. Pero estamos demasiado ocupados en nosotros mismos. Por eso le digo que a veces no somos tan diferentes del fariseo. Hermano, si usted en su oración llega a notar que hay demasiado yo y demasiado mí, empiece a preocuparse. Su oración está centrada en usted mismo, no está centrada en Dios. Es que imagínese, hermano, mantener una relación con Dios solamente hablándole de mí sin que Él me importe. Vamos, hermano, es preguntarle a Dios: Señor, ¿qué planes tienes para mi vida?
¿Qué planes tienes para mi familia? ¿Qué hay para mí en el futuro? ¿Qué esperas de mí, Señor? Eso cambiaría drásticamente nuestro clamor delante de Dios. Entonces, hermano, un impedimento, y es el primero que quiero mencionarte, un impedimento, algo que tú y yo no debemos hacer, son oraciones egocéntricas, basadas en nosotros mismos. ¿Qué del poder de Dios? ¿Qué de la gloria de Dios? ¿Qué de lo que Él quiere hacer? Porque si no, entonces, hermanos, estamos viendo a un Dios solamente como el que está a mi servicio y no al contrario, yo al servicio de Él. Revise su oración. De veras, analícela. Asegúrese que no está siendo egoísta, que no está pidiendo solo para usted. Tome eso en cuenta. Ahora abra su Biblia en Juan capítulo 15, por favor. Ahí vamos a ver otro impedimento. Juan capítulo 15, versículo 7. Voy a leerlo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este pasaje voy a tocar una parte ahorita y más adelante voy a tocar otra. Le voy a dar dos enfoques que se desprenden de ahí. Mire, en el contexto de lo que estamos hablando, de lo que viene hablando Juan capítulo 15, voy a empezar a leer para que usted lo ubique. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Déjame explicarte algo de esto. Es muy interesante todo lo que está ahí. La mayoría de nosotros centramos nuestra atención en: pides todo lo que quieres y Dios te lo va a dar. Todos caemos con nuestra atención ahí. Pero yo necesito ver lo anterior para darme cuenta de qué está hablando Juan, es decir, de qué está hablando el Señor Jesús. Mira lo primero que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Y luego empieza una descripción: todo pámpano que en mí no lleva fruto, y luego todo el que lleva fruto. ¿Y si notaste cuántas veces se repite la palabra permanecer? ¿Sí notaste? Hay un gran énfasis en la palabra permanecer, en esa acción que se espera de nosotros, permanecer en el Señor. Y entonces nos está hablando, hermanos, de que si yo permanezco en Él, yo llevo fruto. Déjame explicarte: es una vid, yo soy el pámpano tiene que llevar un fruto. Quiere decir que si el pámpano se alimenta de la savia de la vid, eso va a hacer que dé el fruto correspondiente. ¿Qué fruto debe dar una vid? Uvas, es obvio, ¿no? Entonces, aplicado a la vida cristiana es esto. Es muy sencillo. Si yo me mantengo unido, si yo permanezco en Cristo, el fruto que yo voy a dar es el carácter de Cristo en mi vida. Es decir, que me voy a parecer a Cristo. ¿Correcto? Entonces, cuando dice que si permanecemos en Él, llevamos fruto, carácter de Cristo, entonces, hermano, yo pido todo lo que quiero y me será dado. Esa sería la idea. Porque cuando permanezco en Él, Él trabaja en mí, Él me purifica, porque habla ahí que nos limpia. Y entonces me dice: sin mí no puedes hacer nada. Lo que tú tienes que entender es que tienes que mantenerte cerca de mí. Por eso el versículo 7 ya es el redondeo, es lo tajante. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces pides todo lo que quieras y yo te lo doy. Entonces, hermano, ¿cuál es el impedimento a la oración? Que nosotros, hermanos, no procuramos realmente con todo nuestro esfuerzo permanecer en Dios y que sus palabras permanezcan en mí. Es decir, hermano, que no me mantengo realmente tan unido a la vid.
Porque lo que yo tengo que reflejar, repito, es el carácter de Cristo en mi vida. Y yo tendría que analizarme y verme, ¿estoy realmente reflejando el carácter de Cristo? ¿Estoy realmente siendo como Él es? Vamos, hay algo que se espera de ti, en una palabra es santidad. ¿Estoy viviendo santamente delante de Dios? ¿O he encontrado la manera de justificar mis pensamientos? ¿He encontrado la manera de justificar ciertas acciones? ¿Tengo algún pecado privado? ¿Hay algo allí en mi interior? Y entonces yo tendría que revisar eso y darme cuenta que si hay alguna oración que Dios no ha contestado, no es necesariamente porque el diablo se me ha opuesto, sino es simplemente porque no estoy permaneciendo, porque sus palabras no están permaneciendo en mí. Y yo necesito cambiar y así quizás hacer un ajuste y darme cuenta que lo que Dios espera es que yo permanezca en Él. Y cuando dice que sus palabras permanezcan en mí, esto es obediencia. Dios espera que tú y yo seamos obedientes a lo que su palabra dice. Dios espera que tú y yo realmente no cuestionemos lo que Él está diciendo, sino que lo obedezcamos, que descansemos en que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, hermano, hermana, yo necesito pensar, ¿permanezco en Dios? ¿Están sus palabras permaneciendo en mí? ¿Estoy realmente siendo obediente al Señor? Y eso, hermano, ya me dará pie a pensar, ¿por qué no he recibido respuesta a una oración? ¿O por qué sí la recibí? Por eso yo quiero que pienses en esta tarde y te veas a ti misma, te veas a ti mismo. Y no es para frustrarse, hermano, es porque es parte del trabajo de Dios en nosotros. Así que permanezco, llevo fruto, soy limpiado, soy confrontado con mi situación interna, dependo de Dios, me mantengo unido a Jesús y entonces tendré la certeza de que si pido, voy a recibir. Pero no aísle la frase. Si usted aísla la frase, nos quitamos responsabilidad. Y entonces vemos a un Dios como obligado a darme todo lo que yo le estoy pidiendo. Y la verdad, hermano, es que Dios no siempre me dará todo lo que le estoy pidiendo. Y en mucho es a veces porque no reviso si realmente estoy permaneciendo. Esa sería una parte. Hay otra que quiero mostrarle en Juan 16, ahí un poco más adelante, en el versículo 24. Mire lo que dice ahí. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Correcto? Bien, este es un pasaje sumamente interesante. Es interesante desde el momento en que Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pues ¿en qué nombre oraban los discípulos? ¿O cómo le hacían? Piénselo por un momento. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Bueno, hermano, nosotros a veces vemos orar en el nombre de Jesús, eso es con lo que terminamos las oraciones, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. Como si fuera la frase con la que yo debo concluir porque así tiene que ser, y como si eso me garantizara que lo que pedí estuvo correcto, estuvo bien y Dios me lo debe de dar. A veces lo vemos así. Y si alguien lo está viendo así, simplemente aprenda qué significa ahora orar en el nombre de Cristo. Orar en el nombre, es decir, cuando yo pido en su nombre, el ejercicio que estoy haciendo, hermano, es reconocer que Dios es soberano, poderoso, sabio y eterno. Y siendo así, Él sabe lo que es mejor para mi vida. Es decir, que cuando yo pido en su nombre, lo que hago es colocarme bajo su autoridad para depender de su respuesta y no para exigir una respuesta. Y es diferente entonces, hermano, a lo que a veces uno pudiera llegar a pensar. No, tú nada más di en el nombre de Jesús y vas a ver que todo va a cambiar. No, hermano, no es una fórmula mágica. También usted tiene que conocer el nombre. Porque en el nombre está toda la naturaleza de Dios, toda la naturaleza de Cristo, todo lo que Él es está contenido en nombre. Por eso cuando dice que en su nombre echaríamos fuera demonios, tiene que ver con todo lo que Él es. Porque su nombre refleja su naturaleza, allí está contenida. Entonces, hermano, orar en el nombre de Cristo significa que yo voy a orar y como Él es Dios y como Él es el Señor, yo me sujeto a lo que Él decida. A lo mejor no nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo cosas que realmente queremos tener.
y nosotros creemos que las necesitamos, pero ¿no se ha puesto a pensar que si no las ha recibido, a lo mejor no las necesita? A lo mejor no es algo que Dios quiera para usted. No, pastor, pero es que se supone que el Señor nos iba a dar todo. No tiene por qué darme todo. Somos nosotros a veces los que nos hacemos esas ideas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, un buen número de nosotros no nos gusta que nos digan que no, ¿verdad? Cuando te dicen que no, ¿cómo te sientes? O sea, no conozco a alguien que le digan que no y que diga, ay, qué bueno que me dijiste que no. ¿Vieras cómo lo disfruto? Sí, no nos gusta que nos digan que no. Nos sentimos rechazados, nos defendemos. Bueno, ¿y por qué no? Demandamos una explicación. Entonces, me decía una vez una persona, cuando yo era pastor en Saltillo, me dice, pastor, la primera vez que yo vine a su iglesia, que obviamente no era mía, es del Señor, pero así me lo dijo ella, me dice esta persona, usted predicó un mensaje que se llamó "Y si Dios te dijera que no". Dice, pastor, eso me movió todo lo que yo sabía. Dice, porque a mí nunca me enseñaron que Dios podía decirme que no. Dije, bueno, ya lo aprendiste. Dios te puede decir que no. Y te lo va a decir hoy, mañana y hasta antes de que Él venga. Porque Él no está obligado a nada con nadie. Y entonces, hermano, todo este mover, y te lo digo, hermano, a mí me suena todo este mover de ata, desata, de arrebata, de establece, todo este rollo, hermano, créeme que a mí me da la impresión de que nosotros estamos obligando a Dios, o sea, como que nos colocamos en una posición de exigencia de Dios. No, Señor, yo ya lo dije, tienes que hacerlo. Y no es así. No es así, hermano, porque mire, nosotros tenemos que entender lo que ya le dije hace unos momentos y que no nos termina de quedar claro. Dios es soberano, y eso quiere decir que no está bajo la autoridad de nadie. Mira, una vez escuché una interpretación de un pasaje que viene en Isaías, donde Dios dice, mandadme acerca de mis hijos. Y el predicador decía, tú le puedes dar órdenes a Dios acerca de sus hijos. No, hermano, ese pasaje no quiere decir eso. Lo que ese pasaje quiere decir en su contexto es que ¿tienes tú el poder y la capacidad de ordenarle a Dios acerca de sus hijos? Y la respuesta es no. Pero estamos buscando la manera de tener nosotros el control. Mira cómo nosotros a veces estamos orando, yo digo que esto, yo declaro que esto, yo decreto que esto, como que gira demasiado en torno a nosotros, ¿no? Como que ya el que figura no es Dios, sino yo, lo que yo diga en el nombre de Cristo. Y ahí sufro una contradicción, porque si lo digo en el nombre de Cristo, me sujeto a lo que Dios quiera para mí. Por eso les dijo, no has pedido en mi nombre, estás pidiendo como se te ocurre, pero cuando pidas en mi nombre te vas a sujetar. Dice, y entonces tu gozo va a ser cumplido, porque lo que yo te dé es lo que yo quiero darte. Ahorita voy a explicar más acerca de esto, pero hay otra cosa que quiero mencionarte en Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Quieres saber por qué a veces Dios no responde? Porque no solo nuestra oración es como la del fariseo, es egoísta, sino que solamente buscamos satisfacernos a nosotros mismos. O sea, lo que Santiago dice es, ¿de dónde se originan todos tus problemas, todas tus contrariedades en relaciones con los demás? Dice, es en tus pasiones, es decir, en tu naturaleza humana que se resiste a Dios, en nuestro orgullo. ¿Por qué pelea una pareja? Porque uno de los dos quiere tener la razón. Por eso peleamos las parejas. ¿Por qué pelean los amigos también? ¿Por qué se pelean los de los Rayados y los Tigres? Por lo mismo. Por sus pasiones deportivas que arden en su interior y que les impiden aceptar una situación. Ahora, a donde quiero llegar, hermano, es a esto. Santiago les está diciendo, ustedes oran, da por sentado que oran. Dice, pero ustedes están orando para satisfacerse a ustedes mismos.
No están buscando la honra ni la gloria de Dios. Están viéndose a ustedes mismos. Dice, ustedes piden y piden mal para gastar en sus deleites, para satisfacerse ustedes mismos. Es decir, no les interesa si Dios es proclamado, no les interesa si Jesucristo es exaltado. Lo único que quieren es verse ustedes, pero no quieren poner en alto al Señor. Y eso, hermano, es una lucha interna que todo creyente tiene. Por eso yo tengo que buscar, hermano, en mi oración siempre la manera más sencilla de decir las cosas, pero no buscando mi propia satisfacción. Miren, hay gente que quiere que cambien sus hijos porque para ellos te dicen que es lo mejor, pero quieren que cambien para ellos liberarse de cierta responsabilidad. Nada más. ¿A qué me refiero? Es que si mi hijo cambia, yo voy a tener chance de hacer esto. Hay quienes que quieren que sus hijos se casen y oran para que se casen, que ya le ahuequen, porque así mi esposa y yo vamos a poder hacer. ¿Sí estás comprendiendo? Ya quiero que mi hijo encuentre trabajo, porque así yo voy a dejar de pagar. ¿Me estás entendiendo, verdad? ¿Qué estás buscando con eso sino tu propia satisfacción? Digo, yo estoy seguro que no tenemos que mantener a los hijos hasta los 40 años en la casa. Estoy convencido. Estoy convencido, hermano, es que a veces lo único que estamos buscando es nuestra propia comodidad, nuestra satisfacción. No estoy viendo nada más allá. Estoy viendo a mí mismo. Sí, yo estoy muy enojado porque la gasolina no deja de subir. Pero estoy seguro que eso le favorece a alguien, ¿verdad? A lo mejor a mí no, pero a alguien sí. Pero no me voy a poner a reprender espíritu de aumento de gasolina. Cae. Y que la gasolina empiece a bajar. No voy a orar así, no puedo orar así. Es, por ejemplo, vamos a suponer que fuéramos un lugar donde las tormentas son comunes. Si yo me pongo a reprender cada tormenta, ¿sí sabes que puedo ocasionar un desequilibrio? ¿Sí sabes que las tormentas le aportan equilibrio a nuestro planeta? No, a lo mejor no lo sabías. Pero imagínate que nos pusiéramos a reprender cada tormenta. Oye, pero es que pasan muchas cosas. Sí, pero vivimos en un mundo imperfecto. ¿Qué querías que pasara? Entonces, hermano, por esas razones que te digo, analiza. A lo mejor estoy pidiendo para mi propia satisfacción. A lo mejor quiero que mi esposo cambie, que mi esposa cambie y se aliviane, porque eso me conviene. No estoy buscando que Dios sea honrado en ella o que Dios sea honrado en él, sino ya para descansar, porque este tipo es insoportable. No, hermanos, estoy pidiendo para mi propia satisfacción así, y dice el Señor, estás pidiendo mal. Creo que está comprendiendo a dónde lo quiero llevar o a dónde lo estoy llevando. Daniel capítulo 10, versículo 13, aunque empezaremos a leer desde un poquito antes. Libro de Daniel, capítulo 10. En esta visión tremenda que tiene el profeta Daniel, está orando por su pueblo y tiene una revelación impresionante acerca del futuro de su pueblo, y dice que tiene una revelación. Hay un varón que le dice, versículo 11, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras de que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es bien interesante cómo Daniel no está pidiendo: Señor, que ya se acabe todo esto que nos está pasando aquí en Babilonia, porque estaban esclavos en Babilonia. Lo que él está diciendo es: Señor, ¿qué va a pasar con nuestro pueblo? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál es tu plan, Dios, en medio de todo esto? Eso, hermano, es una oración que debiéramos hacer. Señor,
¿Qué va a pasar con mi familia? ¿A dónde nos va a llevar todo esto que estamos viviendo? ¿Por qué, Señor, estás permitiendo esto? Y no pregunto, Señor, para reclamar o exigir una explicación, sino, Señor, me gustaría saber tu plan, entender tu voluntad en medio de lo que estamos viviendo como familia. Eso lo puedes orar. Y aquí Daniel estuvo haciendo esta oración por su pueblo. Y viene la respuesta, y es impresionante lo que el Señor le responde. Pero hay algo que le dice en el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hay que entender aquí dos cosas que son importantes. Número uno, los proclamadores de la guerra espiritual utilizan este versículo para decir que debemos enfrentar a los espíritus territoriales. Déjame decirte algo, aquí Daniel no enfrentó nada. El que enfrentó fue Miguel. Daniel no participó en la guerra espiritual que estaba en ese momento entre Miguel y el príncipe de Persia. Él no hizo absolutamente nada, él solamente escuchó, se le dijo lo que estaba pasando, pero él no tomó acción ninguna en eso. Así, y tú lo puedes leer ahí. Él no toma parte, él no toma acción en lo que esté pasando en el plano espiritual. De tal manera que ese pasaje no nos ayuda para decir que tengo que enfrentar espíritus territoriales, pero para nada. Lo que sí me ayuda es saber, y esa es la otra cosa que quiero decirte, es que en ocasiones sí el diablo de alguna manera tratará de impedir que la respuesta llegue a nuestra vida. Eso sí, el príncipe de Persia es un tipo del diablo, es decir, es un ser espiritual maligno. Y sí, hermano, hay huestes espirituales de maldad que pudieran atentar contra la respuesta que Dios quiere darnos. Existe esa posibilidad acorde con este pasaje. Entonces sí, hermano, en ocasiones el diablo de alguna manera moverá cosas, intentará, tratará, volteará el corazón de tu patrón o el corazón de alguien para impedir que la bendición llegue a ti, pero finalmente no puede hacerlo, llegará. Y ahí lo ves. Se me opuso 21 días, estuvo en ayuno 21 días. Daniel dice, pero ya estoy aquí. Le dice aquel varón, y aquí está la respuesta, y le da una revelación impresionante de lo que viene para el pueblo de Israel. Así que, hermano, toma esto en tu corazón y atesóralo. Hay una última cosa de la que quiero hablarte. ¿Qué significa en la Biblia cualquier cosa que pidamos nos será dada? Quiero explicarte esa frase, porque hay quienes la están viendo como si fuera un cheque en blanco. ¿Sí sabes lo que es un cheque en blanco firmado? Sí lo sabes, ¿verdad? ¿Te quisieras encontrar uno? Seguramente no, porque ya está cancelado, ¿sí? Los cheques que se pierden así los cancelan inmediatamente, así que no vas a poder disponer de él. Y te verías muy mal tratando de ir a cobrar un cheque así, ¿verdad? Pecarías, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que si te encuentras uno, mejor rómpelo, tíralo, haz algo. Ok, ¿qué significa cualquier cosa que pidamos? ¿Es cualquier cosa? ¿Es todo? O sea, si le pido un perrito, ¿me lo va a dar? ¿Sí? Si le pido otro marido, ¿me lo entregaría? Digo, no aparte del que tienes, o sea, no, o sea, aguántate ya con ese. Es decir, o sea, ¿me sacaría la lotería? Digo, porque si es cualquier cosa, todo eso cabría ahí, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiere decir cualquier cosa? Y hermano, si yo no entiendo lo que es cualquier cosa, cuando ore y no suceda, me voy a decepcionar de Dios, porque voy a concluir, es que allí dice y Dios no lo hizo. Entonces yo tengo que entender que se trata eso de cualquier cosa. Y siempre el contexto bajo el cual se dice esa frase es lo que nos ayuda a comprender. Así que abre tu Biblia en Mateo capítulo 18 y vamos a leer ahí de qué se trata todo esto, para ver el contexto, para ver cuál es el tema que se está tratando y que nosotros podamos llegar a una conclusión correcta de lo que se dice ahí. Mateo capítulo 18, el versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si tú lo lees así aislado, pareciera que literalmente es cualquier cosa, cualquiera. Pero si tú lees el contexto te vas a dar cuenta que no es literalmente cualquier cosa. ¿De qué está hablando Jesús en esta parte?
Lo que está hablando Jesús, si tú empiezas a leer desde el versículo 15, te vas a dar cuenta que está hablando de problemas, de relaciones entre los hermanos en la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que veas la progresión. Está diciendo, si tú tienes un problema con alguien, estaría hablando de 2 personas. Si tú tienes un problema con alguien, está hablando de 2. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ve y habla con él. Si no entiende, toma a otra persona como testigo y vuelve a hablar con él. Y si no quiere entender, lo presentas delante de la iglesia. Lo que está hablando aquí es de la disciplina en la iglesia para resolver problemas entre los hermanos. Y entonces nota que cuando se dice todo lo que atéis en el cielo será desatado en la tierra, etcétera, está hablando en el contexto de la disciplina en la iglesia. No está hablando de absolutamente alguna cuestión de demonios ni de bendiciones. No, está hablando de la disciplina en la iglesia. Y lo que está diciendo es que la iglesia tiene la autoridad para permitir y no permitir. La frase atar y desatar era una frase rabínica que explicaba eso, lo que se permite y lo que no se permite. Y el Señor lo toma como maestro, como rabino, y lo aplica a la iglesia y dice, la iglesia es la que tiene la autoridad para permitir algo o no permitirlo en cuanto a la disciplina dentro de la congregación. Y entonces dice, otra vez les digo, que si 2 o más se ponen de acuerdo, lo que está promoviendo este versículo es la unidad. Lo que pasa cuando tú y yo estamos unidos y vamos en oración en unidad al Señor. Y lo que está diciendo es, si la iglesia está unida y puede orar, el Señor va a hacer grandes cosas. Pero si la iglesia está en pleito, tiene que resolver los problemas para que pueda estar unida. Y entonces si oramos y lo que pedimos como iglesia, el Señor nos lo dará. ¿Sí comprendiste la progresión? Ve primero, 2 emproblemados. Si 2 o más se ponen de acuerdo en algo. ¿Sí estás viendo? 2 con problemas, 2 de acuerdo, 2 en desacuerdo y 2 de acuerdo. La iglesia en acuerdo, ¿qué puede alcanzar? ¿Sí estás viendo? Entonces, hermano, lo que pidamos que tenga que ver con la iglesia, no cualquier cosa. Lo que pidamos que sea tan importante como la disciplina dentro de la iglesia. ¿Sí estás comprendiendo? Mira, si uno tuviera que interpretar esto literalmente, uno realmente caería en decepción. ¿Cuántos de ustedes no se han puesto, 2 o más, se han puesto de acuerdo en algo, han orado y no ha pasado nada? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Cuántos han orado así? No tenga temor, no es falta de fe ni se va a ir al infierno. O sea, cuando mis padres estuvieron enfermos, oramos. Ustedes, muchos de ustedes estuvieron orando por mis padres. ¿Y qué pasó con ambos? Se murieron. ¿No nos oyó el Señor? Sí. Pero Él tenía su voluntad perfecta para mi papá y para mi mamá. ¿No es cierto? Entonces, hermano, yo tengo que entender, repito, lo que le dije hace unos momentos, es la soberanía de Dios. Y que Él sabe que es lo mejor. Y que cuando yo pedí en su nombre, me sujeté a esa autoridad. Y le estoy diciendo lo que tú quieras, Señor. Lo que a ti te dé más honra y lo que a ti te dé más gloria. No lo que yo quiero. ¿Por qué crees que Jesús oró así en el Getsemaní? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. ¿Por qué nos costará tanto orar así? ¿Sí? Intente orar así siempre. Señor, quiero que me aumenten el salario, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Podrías orar así? Señor, que mi marido cambie. Siempre la agarro con los hombres, ¿verdad? Pero bueno, entiendan. Señor, que mi marido, alguien dijo amén. Bueno, ya una respuesta a la oración, ¿verdad? Que mi marido cambie, Señor, pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. ¿No sería mejor orar así? Es que ¿sabes qué, hermano? Quisiéramos en la oración
tener el control de la respuesta. ¿Y sabes qué? No lo tenemos. Sigue quedando bajo la voluntad perfecta, agradable y maravillosa de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te sane y todavía no sucede? Esa es su voluntad, ¿no? ¿Y no te ha dado fuerza y fortaleza para seguir adelante? ¿No te ha bendecido en medio de todo eso? Claro. ¿Que tienes que cuidarte? Claro. Creo que estamos comprendiendo. O sea, yo no estoy diciendo que no nos pongamos de acuerdo y oremos. Tenemos que hacerlo, porque una oración en desacuerdo no va a llegar a ningún lado. Lo que estoy tratando de enseñarte es que no entendamos con eso que Dios está obligado a decirme que sí, sino que Dios sigue siendo, repito, soberano. Y un pasaje relacionado con esto mismo, ya para terminar, está en Juan capítulo 15, versículo 7, que lo leímos hace unos momentos. Juan capítulo 15, versículo 7. Vamos a volver a tocarlo y con ello vamos a terminar. ¿Qué dice de la siguiente manera? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pides todo lo que quieras y te será dado, o dice, será hecho, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que lo que quiero, hermano, abundar aquí solamente es que cuando la palabra de Dios permanece en ti, escucha esto, cuando la palabra de Dios permanece en ti, difícilmente vas a pedir en contra de la voluntad de Dios, porque su palabra está inundando tu vida. Y lo que surge en petición delante de Él será conforme a su palabra, porque su palabra te está llenando. De tal manera, hermano, que si yo quiero que mi oración al Señor no solo llegue, sino sea respondida, yo tengo que estar en la palabra de Dios. Déjenme hacer un examen que hice ayer y que hice hoy. Ayer lo hice con los muchachos, en la mañana lo hice con la congregación de la mañana y ahora lo haré con ustedes. ¿Cuántos de ustedes han leído en la Biblia la historia de Micaías? ¿De quién? ¿De Miqueas? No dije Miqueas, dije Micaías. La murmuración espero que no sea, ¿eso viene en la Biblia? O sea, es neta, dirían los chavos, es neta. Sí, sí viene en la Biblia Micaías. Sí viene, hermano. Yo creía que cuando uno decía me caía mal o me caía bien o algo así, ¿no? No, sí viene la historia de Micaías. Viene en el Antiguo Testamento. No le voy a decir dónde, búsquelo. Después del culto no lo busque ahorita. Ahí viene la historia de Micaías. Ahora, ¿por qué no conozco la historia de Micaías? Hermano, no se sienta mal. Bueno, sí, siéntase mal. Necesita leer la Biblia. Aquí hay un momento impresionante en la historia del profeta Micaías. ¿Y era profeta? Sí, es profeta. Chale. No lo conozco. Hermanos, ¿cómo espero que Dios responda a mi oración si su palabra no llena mi vida? Quiero que entiendas bien ese principio. Si su palabra está permaneciendo en mí, cuando yo pida, siempre será acorde con su voluntad, porque su palabra en mí me impedirá pedir para mi egoísmo, es decir, para mí mismo, para satisfacerme yo mismo, sino que voy a pedir lo que a Él le agrada que pida, porque su palabra va a fluir en mí por la presencia del Espíritu Santo que está en mi corazón, que está en todo mi ser, y eso me llevará a pedirle al Señor como a Él le agrada. Y una vez más, hermano, concluimos que necesito estar en la palabra de Dios. Necesito leerla, necesito estudiarla, necesito conocerla. Toda persona que presuma de ser cristiano, es decir, que diga que es cristiano, que diga que conoce a Dios, debe conocer este precioso libro. O sea, no me imagino a una persona que sea licenciado y que me diga que no conozca la ley. Sí, es ridículo, ¿no? Sí, o sea, no me imagino una persona que sea doctor y que me diga
No, pues mira, no sé qué decía en los libros de anatomía, pero déjame darte un consejo: té de manzanilla. Sí, eso es bueno para todo, ¿no? Entonces, hermano, no puedo imaginarme un cristiano que no bueno, sí me lo imagino, que no conozca la Biblia. O sea, hermano, usted y yo necesitamos amarla. Usted necesita beber cada día de ella. Usted necesita estudiarla. Usted necesita, hermano, masticarla si es necesario, pero conozca la palabra de Dios. No solamente cargue el libro, métase en el libro, subraye la Biblia, haga anotaciones, acábesela hasta que tenga que comprar otra. Sí, hermano, yo necesito hacer eso. Salga ya de Juan 3:16, por el amor de Dios, y ya vaya a algo más profundo. Mira, hay gente que se desalienta luego porque le dice: es que no le entiendo a nada. ¿Sabes? Estaba leyendo un argumento, no sé si sabes quién fue Bertrand Russell. Bertrand Russell fue uno de los más grandes ateos de nuestro tiempo. Y él tenía una posición muy interesante, porque él decía: yo no digo que Dios no exista, yo digo que es muy difícil comprobar que exista. Eso decía él. Pero alguien dijo que algunos de los ateos famosos terminaron encontrándose con Cristo cuando lo buscaron. Uno de ellos fue C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Él era ateo y él terminó encontrándose con Cristo. Y alguien dijo de Bertrand Russell: él nunca encontró a Cristo porque nunca lo buscó. Y eso es, hermano. ¿Cómo voy a encontrar en la Biblia la riqueza que necesito? Pues cuando la empiece a buscar ahí. Mientras no la busque, no la voy a hallar. Mientras lo vea solamente como un libro, ay no, y esto de Apocalipsis, me dijo una vez un señor, que era la primera vez que iba a la iglesia: pastor, agarré la Biblia y pues ahí, ahí leí sobre Héctor. Y yo: ¿sobre Héctor? Sí, sobre los filipinos también, pastor, ahí estuve leyendo. Ay, yo quién sabe qué Biblia agarraría el señor ¿verdad? Los filipinos y Héctor, no eran los filipenses, ¿verdad? No eran los filipinos, eran los filipenses. Entonces, hermano, pero cuando yo realmente quiero encontrar el camino, cuando yo realmente quiero encontrar la verdad, me voy a meter a la Biblia. Termino con esto. Vi una película que ojalá y la puedan ver un día, que se llama El caso de Cristo. Es una excelente película que demuestra con argumentos científicos por qué Jesús resucitó, por qué puedes creer en la resurrección de Cristo. Está súper interesante. Y al final es una historia verdadera sobre un periodista del Chicago Tribune de los Estados Unidos, y él era ateo. De hecho, él se molesta porque su esposa se convierte al Señor, y desde entonces él empieza una lucha por demostrar que todo el cristianismo era una fantasía y era una falacia. Y al final su mente está hecha nudo, y llega un momento en que un compañero de su trabajo le dice: oye, ya investigaste, ya tienes la evidencia, acepta lo que la evidencia te dice, te guste o no, pero acéptala. Y entonces tiene un encuentro con Cristo, porque la evidencia le decía que Cristo había resucitado, que Él era real y que Él podía cambiar su vida. Hermano, métase aquí y lo que le diga, acéptelo. Si tiene que cambiar alguna creencia, cámbiela, pero acepte que la Biblia lo derrotó. No creemos las cosas por tradición, no creemos las cosas porque seamos evangélicos o protestantes, creemos las cosas porque los dice la palabra de Dios. Y a eso nos limitamos y a eso nos sujetamos. Si está allí, lo creo, y si no está allí, no tengo por qué creerlo. Nada se iguala a la palabra de Dios, nada. Ni una revelación, ni una supuesta palabra de alguien muy importante. La palabra de Dios está por encima de cualquier palabra. Lea la Biblia, póngase de pie. Señor Jesús, Dios, mueve nuestro corazón a buscarte a través de la palabra. Mueve nuestra vida, Señor, a que en verdad anhelemos día tras día a estar en ella, a leerla, Señor, a ser confrontados con la verdad que está contenida allí. Y que si tengo que dejar de creer en algo, lo haga, Señor, porque tu palabra me lo dice. Que si tengo que cambiar alguna opinión, la cambie porque tu palabra me la dice, Señor.
No me permitas, Dios, construir mi vida en base a opiniones de personas y menos en base a ideas personales. Permíteme construir mi fe en base a tu palabra, Señor. Dios, que amemos estar allí en ella, porque es la única manera, Señor, en que cuando ore a ti pediré como es conveniente. Pediré, Señor, y tú me responderás. Pediré, Señor, y tendré la paz de saber que aunque me digas que no, Señor, es lo mejor para mí. Dios, líbrame de hacer oraciones egoístas, buscando mi propia satisfacción, no buscando tu gloria. Ayúdame a entender que cuando pido en tu nombre, me someto a tu voluntad y a tu autoridad. Ayúdame, Señor, porque yo solo no puedo. Ayúdame, Señor, a hacer oraciones con más contenido, Dios. Hacer oraciones, Señor, que realmente trasciendan. Señor, salvarás a mi familia. Señor, tocarás a mi hijo. Señor, tocarás a mi hija. Señor, ¿cuál es tu plan para ellos? Y ahí, Señor, que nos podamos sumergir en oración, en una comunión contigo maravillosa y preciosa. Oh, Señor, gracias por estar con nosotros. Y gracias por enseñarnos esta mañana, esta tarde, Dios, porque podemos seguir dando pasos firmes en lo que tu palabra tiene para nuestras vidas. Así que, Señor, gracias. Gracias, te amamos, porque tú nos amaste primero y diste a Jesucristo por nosotros. Porque sin Él no seríamos nada, porque sin Cristo no estaríamos aquí, porque sin su muerte y sin su resurrección, lo que cantamos, lo que predicamos, lo que hacemos no tendría sentido. Gracias, Señor, por la nueva vida que nos has dado a través de Él. A ti sea la gloria y la honra. Que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre, jamás. Amén, Señor, y amén.